Hola, un gran saludo para todos ustedes, Promovidente. Vamos a aprovechar el tiempo porque lo que tengo es largo. Mire, tengo 3 páginas acá de información que me ha hecho llegar los venezolanos que se encuentran en Aruba y que están pasando por una situación bien grave por los abusos y atropellos que se están dando contra los derechos humanos de los venezolanos que se encuentran en calidad de refugiado o de asilado en esa isla de las Antillas neerlandesas. Para empezar, el gobierno de Aruba dice que hay una comisión holandesa encargada que se llama el DIMA, que es el Departamento de Integración, Manejo, Admisión y Admisión de Extranjeros, cosa que es falsa. Esa comisión que ellos dicen que es holandesa, que la nombró el gobierno de Holanda, no es ninguna comisión nombrada por ese gobierno, sino es un grupo de ciudadanos arubianos que formaban parte del gobierno anterior y como no los han podido votar y les están pagando, los metieron y que a trabajar en el DIMA, pero ellos no hacen nada porque no tienen conocimiento ni experticia en lo que es materia de derechos humanos, de asilo y de refugio para los ciudadanos de cualquier parte del mundo. La situación que se viene dando en Venezuela con los venezolanos es que los apresan y después los liberan y después de 24 horas muchos son deportados vía Colombia y Panamá, donde los hacen firmar un documento, empapiamiento, que ellos no saben ni lo que dicen, y después que firman los sacan del país. Pero fíjense, para que ustedes vean toda la información que recabé y que es importante, porque usted tiene que saber lo que pasa con nuestros compatriotas venezolanos, que por dada la situación que se vive en el país, buscaron refugio o se fueron y tomaron como destino la isla de Aruba, y hoy en día esa misma isla que vivía del turismo venezolano, que vivía de la refinería que ellos tienen allá, venezolana también, que le daba, generaba empleo para los ciudadanos de Aruba. Bueno, hoy en día arremete con esos ciudadanos porque prácticamente ese gobierno no reconoce a Guaidó, sino que reconoce a la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro. Y ustedes se van a enterar el porqué de muchas cosas. Fíjense, en materia de derechos humanos hay maltrato no solo psicológico, sino físico. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí nadie se atreve a denunciar en Aruba, y el que denuncia, en el mejor de los casos, lo apresan y los meten en centros de reclusión que no están preparados para eso, donde los ciudadanos se encuentran en condiciones infrahumanas, y si a ellos les da la gana, lo mandan para una cárcel que la llaman la cárcel Kia. Yo no es que la conozca, pasé por allá y eso está en lo último de Aruba, en la parte donde están las playas, donde la gente no se puede bañar porque son rocas volcánicas. Y ahí, bueno, el calor es agobiante, las situaciones que pasa la gente ahí son apremiantes, y ahí lo que hay es puro delincuente común, y entonces meten a los venezolanos que lo que está es solicitando un asilo o se encuentra en calidad de refugiado, bueno, lo meten y paga reclusión con presos comunes, y usted sabe lo que puede pasar ahí. En Aruba, como en Venezuela, la libertad de expresión no existe. Usted no puede hablar y mucho menos denunciar lo que pasa en el gobierno. O sea, no tienen nada que envidiarle a la situación de Venezuela. Allá, el gobierno de allá, como es aliado de acá, yo no sé si es que lo imita o es que es igual al gobierno de acá. Lo cierto es que, fíjese, la libertad de expresión brilla por su ausencia, y los medios de comunicación, al igual que en Venezuela, le pertenecen a todos los funcionarios del gobierno. Allá un medio de comunicación, sea audiovisual, escrito, radial, no le envidian nada a los medios aquí, se autocensuran, y los comparan, que no tienen diferencia, dicen allá, con Radio Nacional de Venezuela, con Globovisión, con el Canal 8, con Vive TV, con TVs, con Venevisión. Ellos dicen que eso es lo mismo, que eso es igual, y los medios de comunicación, mientras está sucediendo algo, ellos están poniendo una comiquita y unas cosas así para que la gente no se entere de nada. Al igual pasa con las organizaciones no gubernamentales. Estas organizaciones pertenecen a funcionarios del gobierno, o sea que hay corrupción igual que acá. Se pagan y se dan los vueltos, es la manera legal que tienen para robarse el dinero,
que a lo mejor es destinado para otra cosa, o que hay partidas para hacer inversión en materia social, económica, política, bueno, eso lo manejan los mismos funcionarios del gobierno, y lo que hacen es que, mira, robarse los reales. O sea, no nos llevan nada, ¿ah? Por si fuera poco. Hace un año, fíjense bien esto, agarraron, para que ustedes vean lo que es la corrupción, agarraron un hombre en el aeropuerto con unos lingotes de oro venezolano. Resulta que cuando empiezan a hacer las investigaciones, el ciudadano era nada más y nada menos que el escolta de la primer ministra de Aruba, Evelyn Weber Croes. Ajá. Ahí se ven los nexos que tiene el gobierno de Aruba con el gobierno venezolano, porque este señor estaba trasladando oro venezolano, me imagino que era para lavarlo. Por eso ellos no pueden reconocer a Juan Guaidó, pero sí reconocen a la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro y de su pandilla. Actualmente se habla de un financiamiento de Venezuela para Aruba. El financiamiento consta de más de 800 millones de dólares para modernizar la refinería que está en el área de San Nicolás, que se ve desde el Cabo de San Román de Venezuela. Se ve San Nicolás. Bueno, ellos están pidiendo inclusive al gobierno de los Estados Unidos, y lo dije en un programa anterior, que le levante las sanciones a Venezuela para que llegue ese dinero y ellos puedan reactivar la refinería, porque eso les genera trabajo a sus ciudadanos. O sea, el dinero de Venezuela sí sirve, los ciudadanos no. Los ciudadanos no los queremos. Y si son opositores, muchísimo menos los quieren. Entonces, para que ustedes vean cómo es la corrupción, ya Citgo, antes que vinieran las sanciones, les había dado 180 millones de dólares para que se iniciara la modernización de la refinería. Bueno, resulta que ese dinero desapareció misteriosamente y nadie sabe dónde está. Lo que sí se sabe es que el dinero se desapareció porque se filtró la información, y esto es lo que me llega a mí de Aruba, que el gobierno arubiano es tan ladrón como el gobierno venezolano. O sea, no tiene nada que envidiarle. Son socios, son colegas, son amigos. Entonces, por eso pasa lo que pasa. Fíjense lo que pasa con los venezolanos. Hay un ciudadano de nombre Nerfor Ramírez. Nerfor Ramírez estuvo en Aruba en calidad de asilado, certificado por un documento de ACNUR. Bueno, este señor fue detenido y fue deportado. ¿Para dónde? Para Venezuela, para Punto Fijo. Eso fue en noviembre del 2018. 2 semanas después de que fuera deportado y se encontraba en Venezuela, fue asesinado en Venezuela. Para que ustedes vean cuál es la relación que hay entre los dos gobiernos. O ustedes no se acuerdan que yo también dije que en Falcón habían alcaldes. Vean los videos. Un alcalde de ahí de Paraguaná, que se hizo una pista clandestina y que tenía mucha relación con Aruba, que mandaba droga para Aruba y todo eso. Búsquenlo para que ustedes vean que lo dijimos aquí en tu canal Plomo Parejo. Bueno, fíjense una cosa. Allá en Aruba hay una organización, un cuerpo, estilo policial, pues, que se llama Guarda Nos Costa. Guarda Nos Costa tiene como misión velar por la seguridad en las costas de Aruba. Esa es la misión de ellos: evitar contrabando, evitar que la gente esté cometiendo cualquier fraude o se metan indocumentados que llegan por ahí. Entonces ellos paran a ver qué es lo que pasa, porque puede haber contrabando. Bueno, resulta que esta gente desvió la misión original y que está estipulado en los estatutos de su creación y de su reglamento. Bueno, y esta gente ahora se dedica nada menos y nada más que a perseguir, encarcelar y deportar venezolanos que estén asilados o que estén en calidad de refugiados. Eso es lo que hace, y cometen todo tipo de asuntos de abuso de autoridad. La Guardia Nos Costa incurre en delitos al detener venezolanos. ¿Por qué? Porque eso no es su misión, y comete delitos porque atropella los derechos humanos de los venezolanos y de aquel arubiano que quiera ayudar a un venezolano, porque ya ha pasado todo esto. La Guardia Nos Costa le puede llegar a una señora que esté en la peluquería, le puede tocar la puerta a usted, venezolano, que se encuentra en su apartamento, en su casa o en su refugio allá en Aruba. Lo sacan, lo detienen y después lo deportan. ¿Cómo lo deportan?
Bueno, usted lo ponen a firmar un documento que usted no sabe lo que está firmando, porque está en papiamento y usted no habla papiamento o en holandés, y cuando se da cuenta lo mandan para Panamá o lo mandan para Colombia, lo deportan así y lo dejan tirado al libre albedrío. Entonces imagínense ustedes lo que está sucediendo, y creo que las autoridades holandesas y las autoridades norteamericanas parece que no se dan cuenta de esto. Los americanos deberían darse cuenta, porque ustedes tienen hasta una aduana especial para los ciudadanos norteamericanos allá. ¿Por qué no deportan a los norteamericanos? Me pregunto, ¿no? Me pregunto nada más. Bueno, fíjense lo siguiente. Hay un señor llamado Orángel Torre, que es venezolano. Él está detenido por el ensañamiento y amenaza de una funcionaria de de la Guardia Nos Costa, que se llama Trudy Hazel, quien no tiene nada que envidiarle a un funcionario del SEBIN que trabaja en la tumba. Ella, en materia de atropello de derechos humanos, en maltrato psicológico o físico, es una especialista. Y tortura también dentro de las instalaciones carcelarias donde se encuentran detenidos ciudadanos venezolanos. ¿Por qué digo esto? Porque este señor, está por una situación de salud, su estado de salud es grave. Me han contado que tiene problemas hasta de hemorroides y no le han dado atención médica, no le dan agua, no le dejan, le permiten que reciba los alimentos que le mandan los familiares, los amigos que tiene allá. A él prácticamente lo tienen incomunicado, y lo tienen en esta condición. Entonces es un atropello contra los derechos humanos de este venezolano, que está detenido simplemente por ser venezolano, que se encuentra asilado o refugiado. Eso es un delito para las autoridades de Aruba, ¿no? Entonces, estas cosas hay que decirlas, fíjense. En Aruba no se puede denunciar nada contra el gobierno. A lo mejor Orángel, cuando trató de hacer llegar la situación por la cual están atravesando los venezolanos, por eso lo apresaron. Pero allá usted no puede decir nada al gobierno, porque inclusive el mismo gobierno arubiano, el gobierno de la primer ministra, ¿cómo que se llama? Crowe, ya le voy a dar el nombre por aquí, Evelyn Weber Crowe, ese gobierno es el que estimula la xenofobia contra todo aquel ciudadano que tenga nacionalidad venezolana, para que ustedes vean. Aruba se ha convertido en el patio trasero, y por eso estas estrechas relaciones y esta estrecha colaboración entre el gobierno de Aruba y la narcodictadura terrorista de Nicolás Maduro y su pandilla. ¿Por qué? Porque Aruba se convirtió en el patio trasero de la narcotiranía venezolana y se ha convertido en un centro de lavado de dólares. Escuchen bien, las autoridades internacionales, en Aruba se lavan dólares. Aruba es el puente de salida para droga y para el oro venezolano. Ese oro que se roban del Banco Central sale vía Aruba. Esa droga que viene desde Colombia y pasa por las rutas venezolanas, pasa por Aruba, y esta gente también cobra lo suyo. Así como se roban el dinero del Estado, también deben cobrar, porque eso no es de gratis. Yo soy de los que opino que antes que le echen plomo parejo a Aruba debe ponerle la lupa, el ojo sobre la lupa se lo debe poner la DEA, la OFAC y todos los organismos internacionales, porque esto de que es un paraíso fiscal para los delitos, para la evasión de impuestos, para el tráfico de droga, para el tráfico de oro, y para el lavado del dinero, no lo digo yo, lo dijo la Unión Europea, denunció eso. Entonces, las autoridades internacionales, a Aruba pienso yo que lo que hay que echarle es plomo parejo. Bueno, ustedes me disculpan, mis amigos plomovidentes, pero este programa quedó como esas cartas cuando usted le ponía postdata porque se les olvidó algo, y algo importante se me está olvidando. Yo voy a leer una carta que mandan
los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Aruba, y que ellos me pidieron que por favor la leyera, porque esta carta es bien importante para que se sepa la situación por la cual ellos están pasando. Y la carta dice así: señores ONU, María Fernanda Espinosa Garcés, excelentísimo consulado de Estados Unidos, es un grato honor de dirigirme a su alta investidura, deseándole el mayor de los éxitos en su labor como máximos líderes de esta magna institución. Este es el parte del relato de mi actual situación. La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados fue adoptado en Ginebra el 28 de julio de 1951 y entró en vigor el 22 de abril de 1954, donde se tuvo relativo al Estatuto Internacional de los Refugiados, protocolo adicional que fue adoptado el 31 de enero de 1967 y entró en vigor el 4 de octubre de 1967. Y para los Países Bajos, del Reino de los Países Bajos, del Kingdom of the Netherlands, también entró en vigencia el 1 de enero de 1986. Contenido en vigor los artículos estipulados en esta convención dentro del protocolo firmado el 3 de enero de 1967. Artículo 1.1, general provisión, plantea a los países miembros aplicar el artículo 2 al 34 inclusive de la Convención de Refugiados. De este modo no puede ser excluido o modificado por reserva de los derechos de los refugiados, a no ser discriminados, a la libertad de religión, al acceso a un tribunal de justicia y a no ser devuelto, como también en lo relativo al goce de los derechos a la educación pública, artículo 22, al trato nacional en materia de legislación de trabajo y seguros sociales, artículo 24, y a la libertad de circulación, artículo 26. No puede ser objeto de reserva de la cláusula de soluciones de la controversia del artículo 38 de la Convención que establece la competencia obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. La noción de refugiado en el artículo 1.a paréntesis 2 de la Convención, puesto en relación con el protocolo adicional, establece que el término de refugiado se aplicará a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia o determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores no quiere acogerse a la protección de tal país. Aferrado a la Convención de Ginebra, presentamos distintas irregularidades en materia de violaciones al derecho internacional y a derechos humanos en Aruba, Países Bajos, Kingdom Netherlands, solicitando a la Corte Internacional de Justicia, como también a la Corte Internacional de Derechos Humanos, una exhaustiva investigación a diferentes órganos estatales por las siguientes razones: irregularidades por parte del órgano competente de Red Cross Aruba, organización considerada unilateral e independiente y apolítica por ser cómplice a la solicitud y entrega de certificados de refugiados de ACNUR sin ningún acontecimiento judicial y legal, violando el artículo del 2 al 34 de la Convención y protocolo planteado en el Acuerdo de Ginebra. Irregularidades por parte del órgano judicial, como el cuerpo de guardanos Costa en Aruba, en detener de forma clandestina a ciudadanos con certificado de refugiado y solicitud de asilo, siendo maltratados de forma moral, psicológica y hasta física, obligando a estos ciudadanos a salir de la isla y ser deportados con retornabilidad a Venezuela, exponiendo la integridad física a estos civiles, violando el artículo 26 de la Convención que establece la libre circulación, como también hacemos referencia a la ciudadana Trudy Heiser como el principal actor intelectual en violar los derechos humanos internacionales dentro de la Convención y protocolo, como también es sospechosa en complicidad con la Red Cross Aruba debido al trato inhumano que reciben los privados en libertad por parte de este órgano. Catalogamos su trato como abuso de poder, el cual puede ser condenado como lesa humanidad, donde se alimentan a estos detenidos solo con pan y agua, violentando las garantías de los derechos humanos, como también poniendo en riesgo la salud de la misma. Mala gestión del ministro de Justicia Andy Bicker, el cual no se ha pronunciado como ministro de Justicia, como también se ha negado
a dar respuesta a las quejas o denuncias por parte de la población que ha sido entregada a través de cartas o informes por escrito, conllevado a su vez una política irresponsable en dar declaraciones que solo proporciona la xenofobia y la discriminación entre sus ciudadanos a personas extranjeras, en este caso a los venezolanos, el cual asegura un porcentaje amplio como criminales sin mostrar un informe claro y detallado. Como también agregamos que estando en su conocimiento el tema de los refugiados con el certificado de ACNUR, el ministro junto a su departamento no se ha pronunciado. Bloqueo administrativo a la accesibilidad legal en Aruba de los refugiados venezolanos, violando el artículo 22, donde establece el trato nacional en materia de legislación, de trabajo y seguros sociales, agregando la complicidad con bufete de abogados, el cual se presencia el cobro excesivo de un asesoramiento jurídico y de solicitar el asilo político de refugiados, dando espacio a actos de estafa y corrupción, violando la convención y el derecho internacional que establece el acceso a un abogado libre y a un tribunal de justicia, dejando en evidencia el Departamento de Inmigración, Manejo, Admisión de Extranjeros, DIMAS, como cómplice de estos actos de corrupción, cuyo órgano estatal, junto al Ministerio de Justicia e Inmigración, ISA, bloquea la accesibilidad de un estatuto legal tanto como para los venezolanos refugiados de ACNUR, como para los que tienen solicitud de asilo político, como para ciudadanos comunes, sin ningún estatuto de refugiado que intenta hacer vida dentro de la isla, violando el derecho a la vida, negando sus peticiones. Es importante resaltar el comunicado dado por parte de la agencia ACNUR, el cual se refiere al gran flujo de inmigrantes venezolanos, donde se reconoce la crisis sociopolítica y económica que atraviesa la nación, donde se dieron condiciones que garantizan los derechos básicos, la no retornabilidad, entre otros. Por ende, bajo este comunicado, los venezolanos en Aruba nos aferramos a este comunicado y a la Convención de Ginebra y protocolos presentados en esta denuncia como escudo a la protección de nuestra integridad física, que han sido amenazados bajo el régimen de Nicolás Maduro Moro a través de grupos armados, como también de la difícil situación humanitaria que atraviesa la nación. Como a su vez solicitamos la presencia de los altos comisionados de derechos humanos y la Corte Internacional de Justicia, para así garantizar los derechos, como también el estricto cumplimiento de los articulados de la convención que han sido violados por el gabinete de gobierno de Evelyn Weber, primera ministra de Aruba, haciendo un llamado al cese de las deportaciones y buscar una solución responsable, conllevando un ambiente de paz mediante una política que condene la discriminación y la xenofobia. Dejando en evidencia, anexamos junto a esta denuncia copia de los protocolos de Acuerdo de Ginebra, como también dejaremos las condiciones dadas que mediante un comunicado de la agencia ACNUR dio referencia al mundo sobre flujo de venezolanos para la protección de nuestra integridad física. Como actor formal de esta denuncia, yo, Jevinson Jonaiker Sánchez Rebolledo, venezolano, con cédula de identidad 26-194-301, residenciado en Aruba, bajo el número de censo ID 98050842, hago responsable a este gabinete de gobierno, como también a cuerpo de Guardanos Costa y su jefe Trudy Heiser, a cualquier acto que proporcione la xenofobia y la discriminación en alterar un ambiente de paz y hermandad entre países hermanos, haciéndolos responsables a mi integridad y a los de mis compatriotas, como también a nuestro asesor de derechos humanos, de cualquier acto violento, bien sea considerado física, psíquica y moral, al gabinete de gobierno Evelyn Weber Croix. Esa es la carta que están entregando los venezolanos para los organismos internacionales, para que se sepa lo que está pasando en el paraíso fiscal Aruba, el patio trasero de la narcotiranía revolucionaria y terrorista de Nicolás Maduro y sus secuaces. Es todo por hoy, hasta la próxima en Promo Parejo.